Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En esta ocasión vamos a ver prepositions of place o preposiciones de lugar. No los vamos a ver todos, vamos a ver solamente tres, que son de las más comunes y al mismo tiempo de las más confusas al momento de utilizar. Esto es in, on y at. Estas tres palabritas las utilizamos o las vimos en la lección anterior, pero en esta ocasión hablamos de tiempo. En esta ocasión vamos a hablar de lugar o de ubicación. Entonces, si no estás tan familiarizado todavía con estas tres palabritas, con estas tres preposiciones, o si ya lo estás, pero todavía te cuesta identificar cuándo utilizar una o cuándo utilizar la otra, quédate que te lo explico. Bueno, comencemos entonces con in. Importante aclarar que tanto in, on y at se traducen como en, o sea, estar en tal lugar. Entonces, por eso es importante entender la idea, el concepto y no que traduce en español. Entonces, ¿cuál es la particularidad de in? ¿Cuándo utilizamos in? Utilizamos in para espacios limitados, pueden ser espacios pequeños o espacios grandes, pero podemos entenderlo como cuando estamos dentro de un lugar o dentro de un espacio, no necesariamente cerrado. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero es un espacio cerrado, que viene siendo la cocina. They are in the kitchen cooking dinner. Ellos están en la cocina preparando o cocinando la cena. Entonces aquí tenemos in por tratarse de kitchen, el cual es un espacio limitado, un espacio cerrado, pero también tenemos en el segundo ejemplo un espacio abierto, limitado pero abierto. Tenemos el parque. We were playing in the park. Nosotros estábamos o estuvimos jugando en el parque. Entonces tenemos in the park. Entonces, park es un espacio abierto, pero entonces estamos en ese lugar, no necesariamente dentro del parque, pero se podría entender de esa forma. ¿Ok? Ahora bien, no solamente estos lugares limitados, también tenemos otros espacios abiertos y, como lo explicaba ahora, Inés se utiliza para un aspecto muy general, ¿sí? Muy general, muy amplio. El tercer ejemplo, tenemos una ciudad. Sofía lives in Houston. Sofía vive en Houston. Entonces, para hablar de ciudad, para hablar de país, I live in Colombia, pues cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de país, utilizamos in. ¿Ok? Pues utilizamos in. Tenemos una ciudad, Houston, entonces Sofía vive en Houston. También estas tres palabritas se utilizan para referirse a una ubicación en un medio de transporte. Bueno, en realidad in y on, no utilizamos at, pero entonces utilizamos in cuando el vehículo es pequeño y yo no me muevo dentro del vehículo, yo no camino dentro de ese medio de transporte. Hablamos de taxis, hablamos de carros, no sé qué otro podría ser diferente a, por ejemplo, un bus en el que yo camino dentro del bus, el avión yo camino dentro del avión, eso lo voy a explicar un poquito más en detalle en la continuación que vamos a ver on. Pero entonces, in, espacios donde yo no camino, un taxi, ¿sí? Yo me subo al taxi y estoy en el taxi, ¿sí? Entonces, ejemplo, I left my phone in the taxi. Dejé mi celular en el taxi. Entonces utilizo in porque el medio de transporte al que me estoy refiriendo es un taxi, en el cual, recuerden eso, no me muevo dentro de ese medio de transporte. Entonces, en conclusión, in lo utilizamos para espacios cerrados, limitados, también puede ser espacios abiertos, pero limitados, o ciudades y países, como también medios de transporte en los cuales no me muevo dentro de ellos. Entonces, vamos con el siguiente. Bueno, tenemos entonces on. En el caso de on, también lo utilizamos con diferentes propósitos. El primero de ellos, que es de los más comunes, es cuando hablamos de que algo se encuentra en una superficie. Entonces, también traduce en, pero hace referencia a estar en una superficie.
Puede ser, como este primer ejemplo, el libro, the book is on the table. Es algo muy común, ¿no? Es una oración muy utilizada, ¿sí? The book is on the table. El libro está en la mesa. Ahora, puede entenderse como encima. Aquí lo podemos diferenciar un poco, ¿no? Yo puedo hablar de que el libro está en la mesa o encima de la mesa y tengo una mejor idea de ese uso. Entonces, on para hablar de superficies. Ahora bien, esa superficie no necesariamente tiene que ser horizontal. Puede ser una superficie vertical, como es el caso de una pared, ¿sí? Una pared o un muro. Aquí tenemos una mesa. Pero en el caso de una pared, un muro o el tablero, entonces podemos decir, she put the painting on the wall. Ella puso la pintura, el cuadro de la pintura, sobre la pared, ¿sí? Sobre la pared o en la pared. Digo, está en la pared, entiendo que está sobre la pared, está en esa superficie. Entonces allí utilizo on. Un poquito más fácil de entender, ¿no? De diferenciar, porque se traduce como in, pero también como sobre, ¿sí? O encima de. Ahora bien, otro uso que también se le da a on es para hablar de calles o avenidas. No utilizamos cuando hablamos de que, por ejemplo, ellos viven, they live on Paso Ancho Street o la calle Paso Ancho, que aquí en Cali, Colombia, tenemos, bueno, en realidad es una avenida, ¿sí? La avenida Paso Ancho. Entonces, no decimos entonces, en tal calle, in, no, utilizamos on. Entonces, para hablar de calles o avenidas, utilizamos on, no utilizamos in. Pero no se traducen igual en, a eso me refería con que no se trata de traducirlo, sino de entender e identificar el uso de cada uno. Entonces, they live on Paso Ancho Street, viene siendo ellos viven en la calle Paso Ancho, pero no in, utilizamos on, porque esto es una calle, ¿ok? Y como les mencionaba ahorita, también hablamos de medios de transporte. En el caso de on, lo mencionaba ahorita, lo utilizamos para referirnos a medios de transporte donde yo puedo moverme, donde yo puedo caminar. Este es el caso de el bus, ¿sí? El caso del bus también pasa en aviones, barcos, también puede ser. Entonces, quise utilizar el mismo ejemplo o la misma acción pero cambiando la ubicación para que fuera como un poquito más claro. Entonces, olvidé mi teléfono o dejé mi teléfono on the bus, en el bus. Entonces, el ejemplo anterior fue en el taxi, in the taxi. En este caso, en el bus, on the bus. In the taxi, on the bus. Entonces, en conclusión, utilizamos on para hablar de que algo se encuentra en una superficie, ya sea horizontal, como una mesa, vertical, como un muro o una pared, para hablar de ubicación en cuanto a una calle o avenida y medios de transporte donde yo pueda desplazarme, donde yo me pueda mover o pueda caminar. Vamos a terminar con at. Antes de seguir con at, si llegaste hasta este punto, quiere decir que la lección te ha sido útil. Entonces, no te vayas sin dejar un like, un comentario indicando qué es lo que más te ha gustado o sobre qué otras cosas te gustaría aprender. Incluso si no estás suscrito, te puedes suscribir, es gratis. Bueno, sigamos entonces con at. En el caso de at, este es uno de los que más ha costado a las personas, a los hispanohablantes, entender de cómo utilizar, y es porque, claro, lo traducimos, se traduce en, entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia con in? Vamos a verlo entonces un poquito más en detalle. At lo utilizamos para ubicaciones específicas, ¿sí? Para hablar de una ubicación específica, un punto de referencia. Bueno, pero para eso no me sirve in. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primero, I saw him at the entrance. Yo lo vi, yo lo vi a él en la entrada, que puede ser en la entrada del edificio, the entrance of the building. Entonces, tenemos at porque a lo que nos estamos refiriendo, a ese lugar del que estamos hablando, es un punto de referencia, un punto específico, la entrada, ¿sí? La entrada. La entrada no es un área, la entrada no es, como lo mencionamos, con un área limitada o cerrada o incluso abierta, es un punto de referencia. Yo no puedo decir in the entrance,
también traduciéndose como en la entrada, porque estaríamos hablando como que está la entrada como una puerta y yo estoy como atravesado, ¿sí? Entonces está la puerta y yo estoy ahí en la puerta como atravesado, ¿sí? In the entrance, entonces estoy bloqueando, ¿sí? La entrada, pero eso no es lo que yo quiero decir con este ejemplo. Yo quiero decir que él estaba allí en la entrada, al ladito de la puerta, al frente de la puerta, allá adentro, estaba en la entrada como punto de referencia, como un punto de referencia, como una ubicación específica. Entonces, at the entrance. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, she was waiting at the bus stop. Ella estaba esperando en la parada del bus o en la parada del autobús. Entonces, tenemos at porque de lo que estamos hablando es un punto de referencia, un punto específico. No estamos hablando de un área como el parque, como el restaurante, como, ¿cuál fue el primero? El de la cocina, ¿sí? Entonces estamos hablando de un punto de referencia. Ella estaba allí, en la parada del autobús. Entonces es un punto específico, específico. Ahora hablaba, cuando comencé con in, les decía que in era general, ¿sí? Era general. Entonces, si in es general, amplio, cuando digo general me refiero a amplio, at es específico, ¿sí? Es específico. Otro ejemplo puede ser they are at home right now. Ellos están en casa ahora. Entonces, at home, esto es importante, nunca decimos in the home, que eso lo he escuchado algunas veces de estudiantes cuando están aprendiendo esto, ¿sí? Que hablan de in, yo puedo decir in the house, porque estoy en la casa, como dentro de la casa, pero no puedo decir at the home, ¿ok? O in the home. Digo at home, entendiendo home como hogar. Puede ser que yo viva en un apartamento, pero cuando yo vivo, aún viviendo en un apartamento, en español yo puedo decir como que me siento en casa, ¿no? Aunque literalmente no es una casa. ¿Se entiende la idea? Es un concepto. Recordemos que no es traducido literal. Entonces, they are at home. Utilizo at, o estos dos palabritas son mejores amigos, siempre digo at home. Entonces, ellos están en casa justo ahora, ¿sí? En este momento. Entonces, at lo utilizo para una ubicación específica, para hablar de un punto de referencia cuando la ubicación, cuando el lugar que yo voy a utilizar para hablar de la ubicación es un punto de referencia o un lugar específico, un punto muy específico. Y en general, at específico, on, superficies o bueno, todo lo que hablé de los medios de transporte. Entonces, de esta forma es que utilizamos on, utilizamos in y utilizamos at para referirnos a lugares o ubicación en inglés. Espero esta lección te haya ayudado. Nos vemos en una próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.